Sandoval, plantel 9, Santa Rosa Fábrica de Querétaro, del grupo 49. Y a continuación les presentaremos un proyecto de la materia de matemáticas que consiste en explicar los siguientes temas. Funciones racionales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Y el seno, coseno y la tangente. Y el equipo está conformado por Mariana Jaime. Luis Eduardo. Y detrás de cámara nuestra compañera Ivonne Flores. Funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Así como los números racionales se define en términos de cocientes de enteros. Las funciones racionales se definen en términos de los cocientes de polinomios. En general, una función f es una función racional si donde n de x y d de x es desigual a 0. Entonces esto quiere decir que son polinomios. El dominio de f es el conjunto de todos los números reales. X tal que d de x es desigual a 0. Si x es igual a a y d de a es igual a 0, entonces f no está definida en x igual a a, y ahí puede no haber ningún punto en la gráfica de f con abscisa x igual a a. Recuerda que no se permite la división entre 0. A continuación, explicaremos algunos ejemplos utilizando la fórmula original, que sería f de x es igual a n de x sobre d de x. El primer ejemplo sería 2x menos 4 entre x cuadrada menos 9. Tenemos que buscar un número que multiplicado te dé los resultados que tenemos aquí. Para el resultado de arriba sería 2 por x, 2x, 2 por menos 2, menos 4. Y para abajo sería x por x, x cuadrada, menos por más da menos, 3 por 3, 9. El segundo ejemplo sería 2x más 4 entre 2x más 6. Y sería lo mismo buscar un número que multiplicado te den los dos resultados que tenemos aquí, que sería 2 por x, 2x, 2 por 2, 4. Y para abajo sería 2 por x, 2x, 2 por 3, 6. Aquí tenemos nuestro tercer ejemplo, que sería f de x es igual a 3x cuadrada menos 12 entre x cuadrada más 2x menos 3. Para poder sacar el resultado que tenemos aquí arriba, tenemos que buscar un número que te dé pues este resultado, que sería 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6. Y esto de este paréntesis lo vamos a pasar igual que pero con el signo contrario. Y lo vamos a bajar igual. Entonces acá quedaría 3x por x, 3x cuadrada. 3x por 2, 6x. Menos 6 por x, menos 6x. Menos 6 por 2, menos 12. Aquí se baja 3x cuadrada, 6x, y menos 6x se cancelan porque daría igualdad a 0 y se baja el menos 12, que es el resultado que tenemos aquí arriba. Y para poder sacar el resultado que tenemos aquí abajo, pues sería básicamente lo mismo, que sería x por x, x cuadrada, x por menos 1, menos x, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3, aquí es x cuadrada, menos x más 3x da menos 2x. Y se baja el menos 3. Entonces aquí ya sacaría nuestro resultado. Y ya nuestra función pues queda igual. F de x es igual a 3x cuadrada menos 12 entre x cuadrada más 2x menos 3. Y ya sería nuestro tercer ejemplo. ¿Qué son las asíntotas? Una asíntota es una función que se representa gráficamente en forma de línea recta o parabólica. Cuando hablamos de líneas rectas, las asíntotas se aproximan continuamente a la función, cuando al menos una de las variables, tanto x como y, tienden al infinito. Entonces, cuando la curva se acerca a una recta, si x o y tiende al infinito, llamamos a la recta asíntota de la gráfica. Cuando no se acerca a ninguna recta se denomina rama parabólica. Si un punto x o y
se mueve continuamente por una función y igual a f de x, de modo que al menos una de sus coordenadas tenga tendencia al infinito, mientras que la distancia entre una recta determinada y dicho punto tienda a cero, se denominará a la recta asíntota de la función. Las asíntotas se pueden clasificar como asíntotas horizontales, asíntotas oblicuas o asíntotas verticales. Asíntota vertical. Para la gráfica de y es igual a f de x. Si f de x aumenta o disminuye sin límite conforme, es que x se aproxima a desde la derecha o desde la izquierda. De manera simbólica quiere decir que f de x es igual a infinito o que f de x sea igual a menos infinito, que conforma que x sea igual a con exponente positivo o que x sea igual con a exponente negativo. Asíntota horizontal. Para la gráfica de y es igual a f de x. Si f de x se aproxima a b, conforme x aumenta sin límite o conforme x disminuye. También quiere decir que f de x es igual a b, que se conforma que x sea igual a infinito o que x sea igual a menos infinito. Para calcular asíntotas verticales debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, calcular el dominio de la función dada. Luego de eso, tomar el límite para los valores de x a los cuales no pertenecen al dominio. Entonces, si el límite nos da infinito, podemos concluir en que tenemos una asíntota vertical. Si queremos saber a qué tiende una función, debemos tomar los límites laterales. La solución puede ser únicamente más menos infinito. Las funciones que pueden poseer asíntotas verticales son las funciones racionales, funciones logarítmicas o función tangente. Ahora les mostraremos un ejemplo sobre las asíntotas verticales y horizontales. Nuestra función es f de x igual a 2x menos 3 entre x más 1. Le vamos a empezar a dar valor a la x, que empezamos con el 4. Vamos a sustituir la x por los números que tenemos aquí, que sería 2 por 4 menos 3 entre 4 más 1 es igual a 1. Lo mismo haremos con el 3 y con el 2. Vamos a empezar a sustituir la x. Lo mismo hicimos con el 1, sustituimos a la x. Ahora vamos a... Entonces ahorita les mostraré de cómo se hace con los números negativos para que sepan cómo hacerlo. Aquí vamos a poner entre paréntesis el número menos 2, que es el que está sustituyendo a la x. Lo vamos a hacer aquí en la calculadora para que vean el resultado. Que nos da 7. Y lo mismo vamos a hacer con el menos 3. Y con el menos 4. Aquí nos da 4.5 y en el menos 4 nos da 3.66. Ya aquí tenemos graficados nuestros números positivos. Ahora vamos a empezar a graficar los números negativos, que sería menos 2,7. Menos 3,4.5. Menos 4,3.6. Y aquí hacemos nuestra línea. Así nos quedan nuestras dos líneas ya graficadas.
Vamos a sacar aquí nuestro codominio. Recordemos que nuestra función es 2x menos 3 entre x más 1. Vamos a despejar a y, lo que sería que la x más 1 sería entre paréntesis y después del igual iría 2x menos 3. Aquí vamos a multiplicar y por x, xy, más y por 1, 1y. Y esto lo pasamos igual. Vamos a pasar las x de un solo lado, que sería xy con el signo contrario, menos 2x, es igual a menos 3, con el signo contrario, menos 1y. Vamos a despejar a x, que sería x, y entre paréntesis iría el y menos 2. Y de este lado del igual, pues bajaríamos lo mismo. Acá despejamos a x, que nos quedaría x igual a menos 3 menos 1y, que sería esto, y esto lo vamos a pasar para abajo, que sería y menos 2. Y vamos aquí a despejar a y, que sería y menos 2 es igual a 0. Despejamos aquí a y es igual a menos 2 y ese sería nuestro codominio. Ya aquí marcamos nuestra asíntota horizontal, que es en el número menos 2, que es lo que nos dio nuestro codominio. Ahorita vamos a marcar lo que es la asíntota vertical. Ahora vamos a sacar el dominio, que sería nuestra asíntota vertical. Nuestra función sigue siendo la misma, 2x menos 3 entre x más 1. X más 1 es desigual a 0, despejamos a x y quedaría x es igual a menos 1 porque el 1 se pasa con el signo contrario, que sería negativo. Vamos a marcar nuestra asíntota vertical. Recordemos que el codominio nos dio en menos 1, entonces vamos a marcar esto con una línea punteada. Y ya aquí tenemos nuestras dos asíntotas, que es la vertical y la horizontal, sacando dominio y codominio. Y así es como finalizamos con este tema de las funciones racionales. ¿Qué es una función exponencial? Una función exponencial de base a es la que define a partir de las potencias de los números y su expresión es de la forma a elevada a la x, siendo a mayor a 0. ¿Qué es una ecuación exponencial? Una ecuación exponencial es una ecuación que incluye funciones exponenciales. Para resolver una ecuación exponencial deben agruparse al máximo las potencias para sustituir la ecuación exponencial por una ecuación lineal o cuadrática. La función exponencial. La ecuación sería f de x es igual a b a la x, o bien b es mayor a 0 o b es ya desigual a 1. Define una función exponencial para cada b constante diferente, llamada base. La variable independiente x puede asumir cualquier valor real. Así, el dominio de f es el conjunto de todos los números reales positivos. Se puede mostrar que el rango de f es el conjunto de todos los números reales positivos. Se requiere que la base b sea positiva para evitar números imaginarios, tales como menos 2 con exponente de 1/2. Se empezará por observar que las funciones f y g dadas por f de x es igual a 2 a la x y g a la x es igual a 2x a la 2. No son las mismas funciones. En la primera se tiene una base constante elevada a una variable y en la segunda se tiene una variable elevada a un exponente constante, entre las cuales, como es evidente, hay una gran diferencia. La función g es una función cuadrática que ya fue analizada y la función f es un nuevo tipo de función llamada función exponencial. La función exponencial con base 2 está definida por f de x es igual a 2 a la x y la función exponencial natural es la función f, definida por f de x es igual a b a la x. El dominio de la función exponencial natural es el conjunto de números reales y su contradominio es el conjunto de números positivos. De la función exponencial de base b,
La base b puede ser cualquier número positivo diferente de 1. El crecimiento y decrecimiento exponencial proporcionar modelos matemáticos que implica potencias de e, una función definida mediante una ecuación de la forma f de t es igual a be con exponente kt, o bien t sea mayor o igual a 0. Donde b y k son constantes positivas, se dice que describe el crecimiento exponencial. En cálculo, aprenderá que tales funciones resultan cuando el índice de crecimiento de una cantidad es proporcional a su magnitud. El crecimiento limitado también puede describirse con una función definida por f de t, que es igual a menos be con exponente negativo kt, o lo que es igual t mayor o igual a 0, donde a, b y k son constantes positivas. Para esta función, f de 0 igual a menos b. Ahora les presentaremos un ejemplo. Nuestra función es f de x igual a 2 a la x. Le vamos a dar valores a x, que tenemos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y aquí ya hicimos los números negativos y vamos a poner ejemplos con los números positivos, que sería 2 a la 0, y lo vamos a poner en la calculadora, que nos daría 1. Con el 1 hacemos lo mismo, 2 a la 1, que es igual a 2. Con el 2, 2 a la 2 es igual a 4. Y con el 3 haremos lo mismo. 3. 2 a la 3, que sería 8. Ahora ya con estos resultados que tenemos, ahorita vamos a empezar a graficar. Ahora vamos a empezar a graficar con los resultados que tenemos aquí, que sería menos 3, 0.125, menos 2, 0.25, menos 1, 0.5, 0,1, 1,2, 2,4 y 3,8. Ahora vamos a unir nuestros puntos. Le ponemos aquí una flechita y acá otra. Y así es como nos queda nuestro ejemplo de las funciones exponenciales. ¿Qué es el número e? La constante matemática e es uno de los números irracionales más importantes. Es aproximadamente igual a 2,71 y aparece en diversas ramas de las matemáticas, al ser la base de los logaritmos naturales y formar parte de las ecuaciones del interés compuesto y otros muchos problemas. El número e, conocido en ocasiones como número de Euler o constante de Napier, fue reconocido y utilizado por primera vez por el matemático escocés John Napier, quien introdujo el concepto de logaritmo en el cálculo matemático. Función exponencial de base e. Para un número real x, la ecuación f de x es igual a e a la x se define como la función exponencial de base e. La función exponencial de base e se usa
con tanta frecuencia que a menudo se hace referencia a ella como la función exponencial. Hasta ahora, el número pi ha sido probablemente el número racional más importante que se ha encontrado. Se presentará otro número irracional, e, que también es muy importante tanto para las matemáticas como para sus aplicaciones. Y a continuación, con esa fórmula podemos calcular la cifra que vale el número e. ¿Qué es una función logarítmica? Una función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa como f de x igual al logaritmo base a de x, siendo a la base de esta función que ha de ser positiva y distinta de 1. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿Para qué se usa? Se utiliza para asiduidad en los cálculos y desarrollos de las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, entre otros fines. Se usa ampliamente para comprimir la escala de medida de magnitudes, cuyo crecimiento demasiado rápido dificulta su representación visual o la sistematización del fenómeno que representa. Para que b sea mayor que 0 y b sea desigual a 1, de la forma logarítmica sería y es igual a log de base b de x, que es equivalente a una forma exponencial que sería x es igual a b a la i. El logaritmo de base b de x es el exponente al cual se debe elevar b para obtener x. Un ejemplo de la forma logarítmica sería y es igual a log de base 10 de x, que es equivalente a una forma exponencial que sería x es igual a 10y. Otra también sería y es igual a log de base e de x, que es equivalente a la forma exponencial sería x es igual a e a la y. Recuerda que un logaritmo es un exponente. Es muy importante recordar que y es igual a log de base b de x y que x sea igual a b de y, que define la misma función y por lo tanto se pueden usar alternativamente. Puesto que el dominio de una función exponencial incluye todos los números reales y su rango es el conjunto de todos los números reales positivos. El dominio de una función logarítmica es el conjunto de todos los números reales positivos y su rango es el conjunto de todos los números reales. Cuando en una ecuación la variable o incógnita aparece como argumento o como base de un logaritmo, se llama logarítmica. Y la resolución de ecuaciones logarítmicas se basa en los mismos procedimientos utilizados en la resolución de las ecuaciones habituales. Aunque no existen métodos fijos, habitualmente se procura convertir la ecuación logarítmica en otra equivalente, donde no aparezca ningún logaritmo. Para ello, se ha de intentar llegar a una situación semejante a la siguiente, que sería logaritmo base b de f por x, que es equivalente a logaritmo base b de g por x. Hay dos tipos de funciones, función logarítmica y función logarítmica natural. Función logarítmica natural es la inversa de la función exponencial natural. La función logarítmica natural puede denotarse por log de base e, pero la forma más común es 1n. Los valores de la función 1n se denotarán por 1nx. Como 1n, la función exponencial natural son funciones inversas
quiere decir que y es igual a 1n de x. Si y, solo si x sea igual a e a la y. Se hará referencia a la ecuación x es igual a b a la 4 como la forma exponencial de la ecuación y es igual a log de base b de x y a la ecuación log y es igual a log de base b de x como la forma logarítmica de la ecuación de x es igual a b a la y. Ahora les presentaremos un ejemplo sobre las funciones logarítmicas. Para el positivo nuestra función sería y igual a 2x, que sería solo de f. Le dimos valor a los números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Aquí ya tenemos algunos resultados y lo voy a hacer con los números positivos. Que aquí nos sale 2, 4 y 8. Y para nuestra función negativo solamente se cambia la función. En vez de darle valor a x le vamos a dar valores a y, que sería x igual a 2 a la y. Y aquí está que es f a la menos 1. Y también le dimos valores a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y estos son nuestros resultados que nos salieron. Ahora estos resultados los vamos a graficar en una tabla. Ahora vamos a empezar a graficar, que sería menos 3,0.125, menos 2,0.25, menos 1,0.5, 0,1, 1,2, 2,4, 3,8. Recordemos que esta que estoy aquí graficando es de lo del positivo, donde nuestra función es y es igual a 2x. Vamos a unir nuestros puntos. Y ahora vamos a graficar los negativos, que nuestra función es x igual a 2 a la y, donde sería 0.125, menos 3, 0.25, menos 2, 0.5, menos 1, 1,0, 2,1, 4,2, 8,3. Y lo mismo vamos a unir nuestros puntos. Ya aquí tenemos nuestras dos líneas, ya nuestras dos tablas graficadas, y aquí vamos a hacer una línea punteada porque tenemos que ver que nuestras dos líneas que ya graficamos no queden juntas, que queden separadas para saber que nuestro ejemplo está bien. Y aquí le vamos a poner la función que sería y igual a 2 a la x, y a esta x igual a 2 a la y, para que no nos confundamos y sepamos cuál es cuál. Y así es como terminaríamos nuestro ejemplo de las funciones logarítmicas. Para pasar a nuestro siguiente tema, que sería ley de senos, cosenos y la tangente, es importante conocer la función generadora. ¿Qué es la función generadora? La función generadora significa enrollar una recta numérica real con origen en 1,0 alrededor del círculo unitario. ¿Qué es el círculo unitario? Es un círculo centrado al origen con un radio de 1. Recuerda que en las cónicas la ecuación es x cuadrada y y cuadrada igual a 1. Este círculo se puede utilizar para encontrar ciertos radios especiales trigonométricos, así como ayudar en la representación gráfica. También hay una línea de números real envuelta alrededor del círculo que sirven como valor de entrada en la evaluación de funciones trigonométricas.
El eje real positivo se enrolla en sentido contrario al de las manecillas del reloj. El eje real negativo se enrolla en el sentido de las manecillas del reloj. De esta manera, cada número real de la recta se relaciona con un solo punto, llamado punto circular del círculo unitario. Y con la siguiente fórmula, que sería u cuadrada más b cuadrada igual a 1, se pudieron calcular los siguientes círculos unitarios, aquí recalcando lo dicho anteriormente. ¿Cómo se localiza un punto circular? Para localizar un punto circular asociado con un número como 37 o menos 105, la recta numérica se enrolla muchas veces alrededor del círculo. Una manera equivalente de relacionar los números reales con puntos en el círculo unitario es pensar en términos de la longitud de arco, suponiendo que se sabe cuál es la longitud de arco. Para encontrar el punto P que está asociado con el número real de X, se empieza con A y se mueve con un valor absoluto de X unidades a lo largo del círculo unitario. En el sentido contrario de las manecillas del reloj, si X es positiva, y en el sentido de las manecillas del reloj si es negativa, la longitud del arco AP es el valor absoluto de X. Y aquí, como ven, es como se muestra la siguiente figura. Es importante poder encontrar las coordenadas b de x igual a a, b. En general, esto es difícil y requiere del uso de una calculadora. Sin embargo, para números reales dados como múltiplos enteros de pi entre 6, pi entre 4, pi entre 3 y pi entre 2, se puede encontrar las coordenadas exactas de los puntos circulares correspondientes, usando las sencillas propiedades geométricas de un círculo. Se comenzará la investigación encontrando la circunferencia del círculo unitario, puesto que el radio es igual a 1 y la circunferencia del círculo unitario maneja la siguiente fórmula, que es 2pi por radio igual a 2pi por 1 igual a 2pi. Ahora les mostraremos un ejemplo sobre el círculo unitario. Tenemos que pasar nuestros grados a radianes. Tenemos 90 grados, 180, 270 y 360 grados. Para pasarlos, aquí vamos a cancelar lo que es el 0. 9 vale 1 y el doble de 9 serían 18, que vale 2. Entonces sería pi entre 2. Para 180, pues se van a cancelar los dos 180 porque sabemos que se igualen y solo quedaría pi. Para el 270 se cancelan los ceros, 18 acá recordemos que vale 2. Y esta sería la novena parte, que serían 3, entonces serían 3pi entre 2. Y para el 360 acá recordemos que el 180 vale pi y lo doble de 180 son 360, que serían 2pi. Y aquí vamos a poner 180 vale pi, 270 3pi entre 2 y 360 2pi. Y así es como terminaríamos con el ejemplo del círculo unitario. A continuación, explicaremos la función de seno. ¿Qué es la ley de senos? Es una función trigonométrica muy importante que puede encontrarse en diversos campos de la ciencia. Es decir, que pertenece al conjunto de los números reales y su solución es otro número real, que se expresa como f de x es igual a seno de x. Es por tanto una aplicación de la razón trigonométrica, seno a una variable independiente,
que se suele expresar en radianes. La gráfica de la ecuación x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Es la circunferencia unitaria, cuyo centro es el origen y su radio es igual a 1. Esta circunferencia se denota por U. Se mostrará que existe una correspondencia 1 a 1 entre las longitudes de todos los arcos de U, cuyo punto inicial es 1,0, y los elementos del conjunto R de números reales. Debido a que la longitud de una circunferencia está dada por 2pi r, donde r es la medida del radio, entonces la longitud de la circunferencia U es 2pi. Como ven aquí, algunos pi son equivalentes a los siguientes números. Ahora les presentaremos un ejemplo de la función seno. Nuestra función es 2 de seno por 3 de x, y aquí le estamos dando valores de 20 en 20, que sería 0, 20, 40, 60, 80, 100 y 120. Y aquí vamos a sustituir la x. En la calculadora vamos a meter la fórmula tal cual está aquí, que en el primero nos daría 0, 1.7, 1.7, menos 1.7. Ahora nos van a dar los mismos valores, pero ya negativos. Menos 1.7 y con el 120, 0. Ahora vamos a empezar a graficar nuestros puntos, que sería 0,0, 20,1.7, 40,1.7, 60,0, 80, menos 1.7, 100, menos 1.7 y 120,0. Y vamos a unir los puntos. Como veo que aquí no me dio, o sea, mis líneas no llegan hasta la amplitud, tenemos que buscar un número para que me llegue hasta acá, hasta la amplitud, que sería 3 y menos 3, que en este caso sería 30 y 90, y vamos a sacar la misma con nuestra función anterior, que sería 2 y con el 90 menos 2. Y así estas. Ya nos llegarían hasta lo que es la amplitud, que es 3 y menos 3. Y ya de este lado ya podemos pasar los mismos puntos y todo para que nos quede la misma figura y se nos vea bien nuestra función. Y así es como terminamos con el ejemplo de seno. Ley del coseno. ¿Qué es la ley del coseno? En matemáticas, el coseno es una función par y continua con periodo 2pi y además una función trascendente.
la cual su nombre se abrevia cos. Por lo tanto, si t es un número real, entonces, como el coseno de t y el seno de t es un punto de u con punto inicial en 1,0 y punto terminal en x,4, la fórmula sería seno de t es igual a y el coseno de t es igual a x. El dominio de las funciones seno y coseno es el conjunto de todos los números reales. Para determinar los contradominios de estas funciones, observamos que x y y es un punto de la circunferencia unitaria de este, lo cual es equivalente a y, que es menor o igual a 1, y y absoluto de x menor o igual a 1. Por tanto, el contradominio de cada una de estas funciones es el intervalo cerrado, es decir, menos 1,1, que de igual forma quedaría como menos 1 menor o igual al seno de t, que es menor o igual, o más bien menos 1 menor o igual de coseno de t menor o igual a 1. A continuación les mostraremos un ejemplo de la función coseno. Nuestra función es 3 de coseno por 2 de x. Le vamos a dar valores a x, aquí nos fuimos de 30 en 30, que sería 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180. Y aquí vamos a sustituir a x. Que sería en el 0, 3, (1.5) menos 1.5 menos 3 menos 1.5 1.5 y 3. Ahora vamos a empezar a graficar nuestros puntos, recordando que nuestra función es 3 de coseno por 2 de x, que sería 0,3, 30,1.5, 60, menos 1.5, 90, menos 3, 120, menos 1.5, 150, 1.5,
y 180,3. Ahora vamos a unir nuestros puntos. Así es como queda nuestra figura, y para que se vea de este lado solo ponemos los mismos puntos, pero los vamos a marcar de este lado. Y así es como finalizamos con la ley de cosenos. Ahora hablaremos de la función tangente. ¿Qué es la tangente? La función tangente se define a partir del concepto de tangente, considerando que el ángulo siempre debe expresarse en radianes. Para poder entender la construcción de su gráfica resulta muy útil, como en el caso del seno y del coseno, ofrecer, en primer lugar, una interpretación gráfica de la tangente. Si t es un número real y cos de t es desigual a 0, entonces tan de t es igual a sen de t entre cos de t. Como tan de t puede hacerse tan grande como se desee al tomar valores de t, tales que cos de t se aproxime lo suficiente a 0. En particular, si t está próximo a un medio pi, sen de t está próximo a 1 y cos de t está próximo a 0. En consecuencia, tan de t es grande cuando t está próximo a un medio pi y es menor que un medio pi. Entonces, tanto sen de t como cos de t son positivos y así tan de t es positivo. Cuando t es próximo a un medio pi y es mayor que un medio pi, entonces sen de t es positivo y cos de t es negativo, y en consecuencia tan de t es negativo. De esto se deduce que el contradominio de la función tangente es el conjunto de números reales. Y ahora les traemos un ejemplo de la función tangente, que sería el despeje de tangente de 0, que es igual al seno de 0 entre el coseno de 0, que quedaría igual a 0 entre 1 y daría igual a 0. Y de igual forma sería la tangente de pi, que es igual al seno de pi sobre el coseno de pi, que sería igual a 0 entre menos 1 y nos daría 0. ¿Cuál es igual?